Pues Violeta, pues mucho de qué hablar. Y ayer Violeta, la presidenta también habló a propósito de la minería, otra vez de estos acuerdos que está haciendo el gobierno de México con el gobierno de los Estados Unidos sobre minerales críticos. Y entonces la presidenta hace algunas declaraciones. Ayer aguantamos también a que estuvieras por acá, pero tenemos ya un clip, una cápsula de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum que te las voy a pedir, mi querido Jerónimo, porque pues hace declaraciones y nosotros lo que nos hemos estado basando es en los propios datos oficiales y datos duros que hay sobre la materia. Así que tenemos lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre minerales críticos, estos acuerdos y el Plan México. Em, También dónde queda y qué papel juega en estos acuerdos. Pues mucho todavía por aclarar. Vamos a escuchar a Sheinbaum hablando de minerales críticos. Primero, no hay nada firmado, nada. Lo que dice ahí es que van a comenzar pláticas. Segundo, habla de la soberanía. Eso significa que Estados Unidos investiga en su país y nosotros hacemos nuestra exploración en nuestro país. No es conjunta, cada quien en su país. Tercero, no vamos a cambiar la legislación. Y cuarto, tenemos muy claro que los recursos naturales no se entregan. Eso lo tenemos clarísimo. Y que tampoco ahora vamos a iniciar con un proceso de apertura de minas. De hecho, es lo contrario, les adelanto. Estamos trabajando porque se van a regresar más de 200 concesiones mineras al Estado mexicano. Más de 200 concesiones mineras se van a regresar de concesiones que se tenían. Entonces, nosotros no vamos a cambiar esa política, porque hay ahora colectivos que dicen que vamos a entrar a un proceso extractivista y que estamos entregando los recursos naturales. No, nada de eso. ¿Qué hay lo que pasa con los minerales críticos? Pues son minerales que ni siquiera son los mismos para todos los países. Hoy la plata y el oro son considerados minerales críticos porque no están disponibles en todos los lugares y son esenciales para la producción, sobre todo de electrónicos, en distintas formas. Entonces, como hay países que concentran más minas que otros países que tienen menos acceso a estos minerales, pues en realidad lo que debería de haber pues es un comercio justo de todos estos minerales en todo el mundo para que todo el mundo pueda tener acceso a ello y que no se concentren en unos lugares y se evite la comercialización de los mismos. Entonces, todos los países del mundo hoy están buscando tanto el tema de los minerales críticos como tierras raras, que se llaman, que son ciertos elementos muy particulares que la mayoría de ellos tienen características magnéticas muy especiales y que son importantes para todo la producción pues de electrónicos, principalmente también para la industria automotriz y otras industrias. Entonces, es parte de lo que es un diálogo, pero no se ha firmado absolutamente nada. Pero les adelanto, para que vean pues que estamos trabajando también en la protección de los recursos naturales y en la soberanía, que es muy importante. Entonces, este plan de acción que se publica, todavía no se firma nada, no tiene nada en particular, y tenemos muy claro nuestra soberanía, eso es lo primero, y también tenemos muy claro que es nosotros exploramos, investigamos aquí conforme a nuestras propias leyes y ellos investigan y exploran allá en su país conforme a sus propias leyes. Y en todo caso, la comercialización de estos productos, pues nosotros tenemos tratados con todos los países del mundo. Bueno, pues Violeta, son pues las palabras
de la presidenta Claudia Sheinbaum, la explicación. Y bueno, pues tú habías presentado y habíamos presentado acá en varios momentos, desde que Marcelo Ebrard empezó a hacer ahí algunos acuerdos, pues alguna información que no necesariamente coincide con lo de la presidenta. Ernesto, llevamos décadas y décadas, no es que vayamos a entregar los minerales, llevamos décadas violando la Constitución y el Convenio 169 de la OIT y lo hemos estado diciendo una y otra vez. La Constitución, y lo volvemos a decir en su artículo 27, y lo vamos a tener que repetir todas las veces que sea necesario, dice que los minerales son de la nación. Sin embargo, pues la ley minera que fue aprobada en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari le entregaba el derecho de los minerales y del territorio, Ernesto, a través de las concesiones a las empresas mineras. Una ley que fue reformada el sexenio pasado, pero sigue imperando, Ernesto, a pesar de esa reforma. Sabemos que no es retroactiva. Se había entregado la mitad del país a diversas empresas nacionales y extranjeras, y lo volvemos a enfatizar, ¿no? Nacionales también. Y esta situación de decir no vamos a enviar, no vamos a entregar nuestros recursos, pues es parte de un discurso, porque tenemos, lo vuelvo a decir, décadas entregando el 80% de las exportaciones de oro y plata van a parar a los Estados Unidos, Ernesto, más una gran cantidad de minerales, entre ellos varios minerales críticos que son necesarios para los Estados Unidos, para su seguridad nacional y para la seguridad también en general en términos bélicos que requieren los Estados Unidos, Ernesto. Así es que pues es una situación que no es que vaya a ocurrir, ocurre desde hace varias décadas. Y bueno, el sexenio pasado, decíamos, se envió una iniciativa que se paró para prohibir un tipo de minería como la minería a cielo abierto. Eso se paró en este sexenio y lo hemos dicho en varias ocasiones. La intención no era pues detener la extracción de sal que se hace a cielo abierto, o la extracción futura que se pudiera hacer de litio que se haría a cielo abierto, sino ir sobre la gran minería que ha causado mucho daño en este país. Eso es lo primero que tenemos que decir, Ernesto. Lo segundo que nos parece muy importante son estos elementos que estaban contenidos en el Plan México en la primera versión y que por supuesto forman parte del Plan México, y lo volvemos a presentar aquí. Queremos mostrarles estas laminitas. La primera de ellas, Ernesto, que ya se la enviamos a nuestro querido Jero, si nos puede apoyar en eso. La primera de ellas, donde se contenían las metas del 2030 en el Plan México, se incluían a los minerales como el grafito, el zinc, la barita, el manganeso, el tungsteno y el litio, como ustedes lo están viendo y observando en la pantalla. Esas son parte del lado izquierdo, la captura de pantalla de esta primera versión del Plan México, donde están contenidos esos minerales críticos, que hay que decir que forman también parte de esta lista de minerales críticos de los Estados Unidos, a quien le enviamos el 80% de nuestras exportaciones mineras. Y lo otro, Ernesto, la segunda laminita, muchas gracias, Jero, que nos parece más importante, pues eran las acciones, o son las acciones que se han planteado. Lo primero, reformar la ley minera, ¿no? Esa es la primera acción que viene, ustedes están viendo en pantalla del lado derecho hasta arriba, y quizá valdría la pena irnos a la siguiente para verlo un poco más de cerca. La siguiente laminita decía en esta primera versión, reformar la ley minera, permitir exploración de empresas privadas, establecer esquema distinto a concesiones para minería a cielo abierto. Es decir, se planteaba reformar la ley de minería, 2, entregar nuevas concesiones para la exploración, y lo que implicaría entonces no para la exploración, sino en general, porque nosotros no tenemos esa división, la teníamos en la entrega de concesiones
para explorar y luego para explotar. Se entrega una sola concesión para explorar y para explotar. Y lo tercero era no prohibir la minería a cielo abierto, como había sido parte también del plan minero del sexenio anterior, Ernesto. Entonces, esto es un segundo punto que queremos aquí presentar. Y un tercer punto es lo que ha estado ocurriendo y transcurriendo en términos de esta revisión, y así lo vamos a decir, del TEMEC, porque así lo insiste una y otra vez el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, revisión. Y en esta revisión, pues hemos visto también la presión, incluso de algunos sectores mineros, para que se incluya un capítulo de minerales críticos, Ernesto, y tenemos esta otra publicación que sabemos exacto, esa muchísimas gracias, que también pues fue presentada hace unos días por parte de Marcelo Ebrard, este encuentro que tuvo en los Estados Unidos y que aquí decíamos el día que transcurrió ese encuentro que se presentaba ese encuentro como una cooperación, ¿no? Nosotros vamos a cooperar, es decir, no vamos a entregar los minerales, sino vamos a seguir cooperando con la exportación del 80% o más de estos minerales hacia esta nación que necesita, ¿no? De que necesita, también hemos estado insistiendo, una gran cantidad de minerales críticos, los tiene y los necesita que traer. Estados Unidos los necesita importar del resto del mundo, principalmente de China, Ernesto, y bueno, por eso aquí le somos estratégicos. Y entonces aquí nada más voy a leer lo que dice el comunicado de Marcelo Ebrard. El objetivo, este encuentro que hubo con los Estados Unidos, con el secretario de Comercio y con las autoridades comerciales para negociar, o en este contexto de revisión, pues discutir el tema en específico de los minerales críticos, dice, el objetivo es asegurar el acceso a insumos esenciales para la industria. ¿De quién? Pues de los Estados Unidos. 2, la colaboración se realizará en el marco de nuestra soberanía y con respeto a la Constitución. Por supuesto, pues que se ha violado y violentado de manera permanente la Constitución, y volvemos a decir el convenio 169 de la OIT, que establece que si hay minerales en los territorios indígenas y tiene el mismo nivel que la Constitución, se debe de consultar primero a los pueblos si ellos están de acuerdo en formar parte de esto, y eso pues tampoco ha sido parte de estas negociaciones. No hemos escuchado ni una palabra acerca de la consulta y el consentimiento de los pueblos de este territorio a nivel nacional. Y por último, Ernesto, terminaría señalando el cuarto punto, que tiene que ver con este otro encuentro ya de varias naciones en los que México también acudió a este llamado de los Estados Unidos para hacer frente a China, que ese es otro, el cuarto tema que queríamos aquí también presentarlo. Es parte de lo que se está discutiendo y se sigue discutiendo en los Estados Unidos, cómo restar la hegemonía ahora en términos de minerales a China, y México acude pues a esa reunión con el objetivo también de incorporarse en este proceso, que no es nada nuevo, lo escuchamos desde el sexenio pasado, decir al expresidente vamos a unirnos con los Estados Unidos para hacer frente a China, y ahora pues esta intención de unirnos en específico para hacer frente a al gran poder, eso es verdad, que tiene China en términos mineros, Ernesto, en sí de los minerales críticos, pues ellos tienen la producción a nivel mundial de más del 55% de estos minerales críticos. Ellos son los líderes de todo el mundo, Ernesto. Pues sí, y esa es parte de lo que hemos estado señalando, pues de las contradicciones que se presentan en esta administración entre lo que se dice y se hace. Y luego eso nos convierte, Violeta, en casi anti 4T por hacer este tipo de señalamientos. Y estamos presentando, y está presentando Violeta, pues precisamente los propios comunicados, la propia información que hace pública la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard. Así que, pues es un tema que ojalá, Violeta, ojalá haya oportunidad y nos dejen entrar a la mañanera y poder hacer este tipo de preguntas, Violeta, que se puedan clarificar de mejor manera,
porque pues está quedando de ver ahí el gobierno y estaba leyendo, por ejemplo, en una nota de hace pocas horas, que Estados Unidos deja a España fuera de su nueva estrategia de minerales críticos. La Casa Blanca redibuja las cadenas de suministro con 54 países y excluye al gobierno de Sánchez tras las tensiones por el gasto en defensa. Marco Rubio, la mano que mueve los hilos en Iberoamérica, dice esta nota del diario ABC, Violeta. Pues ya quisiéramos que también a nosotros nos dejaran fuera de esta estrategia de minerales críticos, Violeta. Sí, pero eso no va a ocurrir, no va a ocurrir porque estamos debajo de los Estados Unidos y les somos estratégicos. Y lo que hemos dicho una y otra vez, tenemos una riqueza inmensa en términos mineros, Ernesto, y hay muchos minerales y hay mucho territorio que todavía sigue estando sin explorar y pues para ello se vuelve estratégico en esta guerra comercial y que habían iniciado y ahora en esta guerra minera contra China. Ernesto, nos volvemos estratégicos, pero además nos volvemos estratégicos en el contexto de un tratado comercial, pues donde prácticamente le regalamos los minerales, Ernesto, ¿no? Eso sí hay que seguirlo diciendo, la Ley Federal de Derechos, y la vamos a presentar aquí, pues establece una cuota mínima que se tiene que pagar al semestre por hectárea, Ernesto, es una brutalidad, por eso decimos, no vamos a entregar los recursos, ya los hemos entregado por décadas y décadas, Ernesto, y pues ahora está por eso decimos, son 4 puntos o 5 puntos, no nada más es uno los que están involucrados en este tema de la minería, Ernesto. Así es, Violeta, pues entre el dicho y el hecho, como dice aquella frase, Violeta, hay un enorme trecho y acá es lo que estamos viendo y básicamente pues están condenando a México, Violeta, a tener una dependencia todavía mayor con los Estados Unidos, porque el problema ya no solo es lo que está sucediendo en la entrega de minerales de nuestra nación a los Estados Unidos y a Canadá, de nuestras riquezas, de nuestros recursos naturales. También, pues hay una flaqueza tremenda en la manifestación de impacto ambiental en las mías y en la manifestación de impacto social también. Quedan a deber prácticamente casi la totalidad de estas empresas mineras y el gobierno estaría obligado a aplicar. En estos momentos podría hacerlos estas manifestaciones de impacto ambiental. No está sucediendo tampoco y todavía peor es que no solamente las concesiones que ya hay y el robo a la nación con estos minerales, sino que además estaríamos firmando un nuevo convenio que cuando uno firma un convenio con los Estados Unidos es casi una sentencia de muerte, porque no hay manera de zafarse de ahí, porque te la cobra muy, muy caro el gobierno de los Estados Unidos y más si hay un criminal gobernando ese país como es el presidente Donald Trump, Violeta. Pues sí, Ernesto, seguiremos con este tema y hay muchas cuestiones que aquí también se tejen de manera preocupante. También escuchamos la semana anterior y leímos que México también hará un acuerdo directo con Japón y otras naciones en términos de estos minerales también críticos. Y una situación que hemos visto y dado seguimiento este fin de semana es pues la posible activación de la minería marina ya de una manera con fines comerciales, justo impulsada por Japón, porque encontró
tierras raras a 6,000 metros de profundidad en los mares y océanos, Ernesto. Y entonces, pues también la amenaza mayúscula se vuelve hacia estos territorios que México también avanzó, y hay que decirlo desde ahorita y desde antes de que vaya a ocurrir algo distinto. El sexenio pasado, México declaró una moratoria para la extracción de minería submarina. Ernesto, ese fue parte también de la política en términos ambientales, pero también una decisión del gobierno del expresidente López Obrador, y declaró la prohibición de la minería en nuestro territorio, en nuestras aguas nacionales, Ernesto, y en estas aguas internacionales que ya no pertenecen a ninguna jurisdicción, pues o se ha establecido, nos hemos unido a los otros países que establecen una moratoria, Ernesto. Y entonces lo decimos ahorita desde antes porque si vamos a unirnos también con Japón, Japón pues pretende iniciar también esta extracción con fines comerciales de estas tierras raras que están a 6,000 metros de profundidad en los mares y en los océanos, el resto. Así es, Violeta. Pues es un tema que seguiremos poniéndole el dedo ahí en la llaga, porque es un tema además que va a impactar y va a seguir impactando no solamente nuestro país, nuestra tierra, nuestra nación, nuestras tierras, nuestros recursos naturales, sino los impactos que hay también para las poblaciones donde se encuentran estos recursos naturales. Violeta, pues ya veremos qué sucede ahí. Por lo pronto, hay mucho por parte del gobierno que tiene que aclarar y que tiene que explicar. En otras noticias, Violeta, también la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el día de ayer también fue cuestionada en diversos momentos sobre la posición de México frente a Cuba, y finalmente responde ya a una pregunta concreta si México pues está enviando petróleo a Cuba o quedó suspendido por el amago de los Estados Unidos de aplicar aranceles. Finalmente, puede parecernos o no, pero sí se agradece que la presidenta haya sido, ahora sí, muy clara, muy precisa. Y tenemos el video de Sheinbaum hablando precisamente sobre la entrega de petróleo a Cuba. Y esto fue lo que dijo. Presidenta, ¿qué nos dice después de esta ayuda que ayer se envió a Cuba? ¿Habrá más apoyo? Sí, sí va a haber más apoyo. El pueblo de México siempre es solidario. Nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba por las sanciones que se están imponiendo a cualquier país que envíe petróleo por parte de Estados Unidos de una manera muy injusta. Entonces vamos a ayudar al pueblo de Cuba como siempre se ha ayudado en cualquier momento a pueblos que lo necesitan. Esa es la esencia del pueblo de México, la fraternidad, el apoyo. Y ahora se enviaron alimentos principalmente y se va a enviar más y vamos a apoyar en lo que haga falta. Es muy injusto esta sanción que se está imponiendo a los países que vendemos petróleo a Cuba. Muy injusta, no está bien, porque no están bien las sanciones que afectan al pueblo. Puede uno estar de acuerdo o no con el régimen de gobierno de Cuba, pero no debe afectarse a los pueblos nunca. Entonces nosotros vamos a seguir apoyando y seguimos haciendo todas las acciones diplomáticas necesarias para poder recuperar el envío de petróleo, porque no se puede ahorcar a un pueblo así, de esa manera. Es muy injusto, muy injusto. Entonces, un llamado a que no haya estas sanciones y que se apoye al pueblo, siempre. Con esto de volver a recuperar esto del petróleo, ¿se desafiaría o podría ser contraproducente con lo que se ha dicho desde Estados Unidos? En este momento, Estados Unidos publicó un decreto que dice que impondría aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba. Nosotros estamos
con todas las acciones diplomáticas para evitar que se impongan aranceles a México por enviar petróleo a Cuba. Y también haciendo un llamado internacional y a Estados Unidos, pues de que es muy injusto para el pueblo cubano estas sanciones. No se puede poner en una circunstancia como la que está el pueblo cubano, más allá de si se está de acuerdo o no con el gobierno de Cuba. No está bien, no tienen combustible para los hospitales, para las escuelas, entonces sufre el pueblo. Nada más una pregunta, ¿el envío de petróleo está detenido en este momento? Está detenido en este momento y estamos buscando pues, evitar afectaciones a México. Okay. Y que de manera diplomática, como siempre, encontremos la mejor vía para que Cuba reciba el combustible. Pues Violeta, en los dichos de la presidenta, en realidad, más allá de que uno quiere que se le envíe el petróleo a Cuba, Violeta, pues por lo menos ahora sí fue muy clara, muy precisa de la decisión y de el razonamiento de por qué suspender el petróleo, Violeta. Sí, Ernesto, pues lo que comentábamos la semana pasada a propósito de esta conferencia del presidente de Cuba, Díaz-Canel, ahí enfatizó mucho la ayuda humanitaria que ha estado enviando México a la isla y que no se ha suspendido. Y bueno, pues vemos estas declaraciones y este actuar del gobierno mexicano que lo celebramos, ¿no? Aquí el problema también de fondo pues es el tema del petróleo y estos aranceles que está imponiendo Estados Unidos, Ernesto. Eso pues me parece una situación que es el fondo y frente a eso, pues, ¿qué hacer como nación y las otras naciones también que le estaban enviando petróleo, en específico Venezuela, Ernesto, ¿no? Pues que ha dejado de enviar esta ayuda o estas exportaciones de petróleo. Y lo otro, Ernesto, pues es lo que nos enteramos también este fin de semana, pues que pronto iban a dejar también ya de circular en específico, ¿no? Esta aerolínea cubana, Ernesto, pues ya se queda sin combustible y eso es parte también de este bloqueo económico porque eso afecta al turismo, Ernesto. Y entonces se intensifica esta situación que vive el pueblo cubano de irlos estrangulando pues de manera, ya ahora de manera más dura, durísima, Ernesto. Así es, Violeta. Es una situación particular porque pues muchas de nosotras y muchos de nosotros decimos, pues, ¿cómo vamos a dejar que hagan con Cuba lo que están haciendo y con Gaza, con el pueblo palestino, eh, casi dejarlos morir de inanición? Porque es un problema grave y serio la falta de combustible, evidentemente, y de energéticos, evidentemente los hospitales, las escuelas, las universidades, los centros de salud y prácticamente todo el país pues queda en oscuridad, queda sin energía, un problema para las cirugías, un problema en los hospitales, en los comercios, en los hoteles, en restaurantes, en los domicilios, por donde usted le vea, en el transporte público, en la recolección de basura, eh, todo eso se trastoca. Así que es criminal la decisión del gobierno de los Estados Unidos y si por mí fuera, pues nosotros por mí fuera mandaríamos el petróleo a Cuba y no dejaríamos morir esta nación. Y claro, uno puede pensar que, Violeta, que dicen, bueno, es que estás pensando con el corazón o con el estómago. No, creo, Violeta, que hay límites y me parece que esto es completamente inadmisible porque además se ve la perversión por parte del presidente Donald Trump en este sentido de su gobierno
Y hay declaraciones, Violeta, de Alexandra Ocasio-Cortez, que es esta integrante del Congreso de la Cámara Baja de los Estados Unidos, y hace también declaraciones, y eso que el tema Cuba siempre ha sido un tema delicado ahí en los Estados Unidos. Si te parece, Violeta, la escuchamos y regresamos a comentarlo. Congresswoman, we broke some news at DropSite today about Marco Rubio cutting President Trump off in negotiations about Cuba policy. He's been telling him that they've been in negotiations for a while, but in reality, it's been multiple weeks where that actually hasn't been the case. What's your reaction to that divide on foreign policy within the administration? Well, I think. Bueno, envié la versión que no está subtitulada. A ver si ahorita le hacemos llegar a Jerónimo la versión subtitulada para que sea en comprensión de todas y todos nosotros, Violeta. Pero claro que genera. ¿Ya la tienes? Ok, vamos a verla. Congresswoman, we broke some news at DropSite today about Marco Rubio cutting President Trump off in negotiations about Cuba policy. He's been telling him that they've been in negotiations for a while, but in reality, it's been multiple weeks where that actually hasn't been the case. What's your reaction to that divide on foreign policy within the administration? Well, I think I have to read the reporting that you're talking about, but this is what we've seen with Gaza, right? This is a new kind of era of depravity opened up where there used to be, or there was this stated commitment on human rights that innocent civilians were almost exempt from the rules of war, from blockades, and what has transpired is that now it's kind of become acceptable that the entire Western world will look the other way as they starve and deprive a people because they find political actors or political regimes in that country to be objectionable. And so what we are seeing here is the possible precipice of hospitals running out of fuel. We're talking about innocent children, women that could be put in harm's way. And so, again, I have to look at the details of the reporting that you're sharing regarding Rubio specifically, but I think it's incumbent upon all of us to defend human rights, no matter where. Hey, Congresswoman, that happened. Pues ahí está, Violeta, ahí están también los dichos de Alexandria Ocasio-Cortez, esta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, una depravación por parte, dice ella, pues prácticamente por parte del gobierno de Donald Trump, Violeta. Sí, Ernesto, ayer salió publicado en el Granma en primera plana el impacto que está teniendo este bloqueo. Digo, llevamos 60 años de bloqueo, pero esta intensificación, este bloqueo ya energético en las infancias, Ernesto. Y eso me parece, ojalá y la audiencia también pueda ir y leerlo en el Granma, que decía ayer salió publicado en primera plana, y pues hay muchas implicaciones, Ernesto, hacia las niñas y hacia los niños en general, pero también en particular hacia las infancias que ya tienen algún padecimiento de salud, Ernesto, y pues que realmente, como tú señalas una y otra vez, pues hay una indolencia por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y pues sí, yo coincido con lo que dice Ocasio, pues estamos viviendo un momento de barbarie, Ernesto, lo vemos en Gaza y lo vemos acá, y pese a que está implicada la vida de niños y niños allá, pues más del 70% de las personas que han sido asesinadas son niños, niñas, mujeres, y acá quienes están viviendo y padeciendo en general el pueblo cubano, pero cómo lo viven las niñas y los niños de una manera pues más fuerte. Y lo otro, Ernesto, lo que decía el presidente Díaz-Canel el día que dio la conferencia de prensa, pues es esta también guerra psicológica y cómo lo viven los niños también, Ernesto, ¿no? De que nos van a invadir, y esa situación pues hace también y está ya dejando una huella
pues que no se va a borrar en el futuro de estos niños, y esa es una situación muy, muy preocupante. Así es, Violeta. Pues es tremendo. Déjeme, si le parece bien, si les parece ahí a la audiencia, Violeta, pues recordar precisamente lo que decía Andrés Manuel López Obrador, AMLO, sobre Cuba. Y esas son palabras que quedaron pues grabadas también en el pueblo cubano, en estas declaraciones y en nosotras y nosotros, Violeta, estas declaraciones que hizo Andrés Manuel López Obrador cuando era presidente de nuestro país en aquel 2022. Vamos a escucharlo. El pueblo cubano tiene mucha dignidad. Se debería incluso declarar a ese pueblo, a esa isla, por su arrogancia de sentirse libre, como patrimonio de la humanidad, una resistencia heroica. La estrategia política es que si siguen mal las cosas en Cuba y le va mal al pueblo, el pueblo se va a rebelar en contra de su gobierno y así va a triunfar la oposición. Bueno, pero vamos a suponer, ahora sí que como dicen los abogados, aceptando sin conceder, de que triunfe esa estrategia, que no es una vileza, que no es ruin, que no es una política medieval, que tiene que ver con nuestros tiempos. ¿Dónde están los derechos humanos? Pues ahí está, Violeta, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pues esta frase que dice, por la arrogancia de sentirse libres, Ernesto, pues se les aplica no solamente un bloqueo por 60 años a estos héroes y heroínas, como también señala el expresidente López Obrador, y bueno, pues esta acción de los Estados Unidos, ¿no? Vil, ruin, y pues una política medieval, Ernesto, y me parece que no ha pasado todo lo que está por venir, Ernesto. Vendrán tiempos más difíciles, y esa situación es muy, muy preocupante, pues en conjunto hacia todo el pueblo cubano, Ernesto. Así es, Violeta, y las víctimas de Epstein y de Donald Trump, Violeta, porque él formaba parte de esta escalofriante red de pederastas, Violeta, encabezada por Epstein y pues muy con una actitud y con una actividad pues muy, muy recurrente por parte de Donald Trump en esa estrecha amistad y en ese contubernio que tenía con Jeffrey Epstein. Pues las víctimas volvieron a salir, Violeta, las víctimas a hacer más anuncios y más advertencias, y más denuncias. Vamos a ver este video. Víctimas de Epstein. Sí, sí lo tienes ahí, víctimas de Epstein. No, lo tienes ahí en el WeTransfer, Jerónimo. Está en el segundo. After years of being kept apart, we're standing together. Standing together. Because this girl deserves the truth. Because she deserves the truth. Because we all deserve the truth.
Pues es que Violeta ha sido un esfuerzo enorme de poderle dar el debido reflector a estos casos, Violeta, a esta red de pederastas encabezada por Epstein y Donald Trump, Violeta, y pues ha costado mucho. De hecho, las víctimas dicen, estamos haciendo mucho esfuerzo para que esto tenga realmente la relevancia que tendría que tener. Tenemos ahí también un fragmento de esta actriz Emma Watson, Violeta, que es la que salió en Harry Potter y bueno, otras películas más. Y Emma Watson también hace declaraciones precisamente sobre este asunto de el miedo a hablar y que parece que ese miedo pues se está rompiendo. Vamos a escuchar a Emma Watson, Violeta, y regresamos. People don't feel like they can talk about what's happening safely. This duality created where we don't seem able to care about the victims of terrorism and care about the genocide that's happening in Palestine at the same time. And both things have to be allowed to be true. You have to be allowed to care about 50,000 civilians dying, 17,000 of which are children, and care deeply about the victims of this awful terrorist attack. Pues tremendo, Violeta, tremendo esto que está sucediendo con este gobierno de Donald Trump y con el gobierno de Benjamín Netanyahu. Pues tremendo, Ernesto, lo que está sucediendo aquí en América Latina y tremendo lo que sigue sucediendo contra el pueblo palestino en Cisjordania. Ernesto, también pues este avance sobre las tierras del pueblo palestino, Ernesto, y pues también la destrucción que continúa pues frente a estos planes que tiene en específico pues el yerno de Donald Trump de establecer también este desarrollo inmobiliario a gran escala, Ernesto, esta financiarización de ese territorio, y pues que es una brutalidad lo que tienen que, o lo que están haciendo previamente para dar también inicio y para seguir con este plan que ellos le llaman de reconstrucción, ¿no? Y pues es una situación brutal, Ernesto. Así es, Violeta, y paralelamente a todo esto, estas bestias de la Casa Blanca, Violeta, y perdón que me exprese así, pero no tienen otro calificativo, créame que nosotros estamos siendo light con lo que está haciendo este gobierno perverso de Donald Trump, Violeta, este gobierno criminal. Y hace 2 días entraron los de ICE, los agentes de ICE, entraron a un domicilio a querer llevarse también a un jovencito, un adolescente ahí, Violeta. La familia tuvo que enfrentarlos dentro de su casa. Así que tenemos ICE casa privada, que es donde entraron sin permiso, Violeta, haciendo lo que quieren. Vamos a ver. Get out the house! No warrant! You didn't even touch him. Why are you touching him? Why are you touching him? Papi, este para acá, este para acá. ¿Por qué le estás tocando? Where is your warrant? Where is your warrant? Where is your warrant? Hurry up! Get the fuck out! Get the fuck out! You broke the window! Get the fuck out! You broke the window! Get the fuck out! Get the fuck out! Where's your warrant? Where is your warrant? Child arrested! Where is your warrant? Hurry the fuck up! The fuck out of man! I didn't know you were still there.
Bueno, estas bestias que hay, que siguen ahí haciendo de las suyas en los Estados Unidos, Violeta, y si te parece bien, pasar a una carta que nos parece pues muy importante de leer, Violeta, tomarnos el tiempo de leerla completa porque vale la pena, ¿no? Sí, Ernesto, pues la respuesta que está dando la esposa y compañera de Noam Chomsky, pues ante su aparición y en las listas de Epstein, pues son 5.316 resultados los que hay también en estos archivos de Epstein sobre Noam Chomsky. Ernesto, es un dato alto y bueno, pues hay una respuesta que me parece importante aquí compartirla con la audiencia. Así es, Noam Chomsky, como usted sabe, es un personaje emblemático, un hombre muy combativo contra pues las corporaciones, contra los poderes fácticos, contra el gran capital, contra el gran poder, un luchador incansable y de pronto aparece en estas listas, pues claro que genera una desazón tremenda y nos parece pertinente la carta de su esposa, Valeria Chomsky, y nos vamos a permitir leerla porque pensamos que vale la pena y que merece Noam Chomsky pues esta oportunidad a la palabra, en esta ocasión con voz en voz de su esposa. Nota, dice en esta publicación que hay, la amistad de Noam Chomsky con Jeffrey Epstein se ha convertido en motivo de controversia tras sufrir un grave derrame cerebral en junio de 2023. Chomsky no puede hacer comentarios al respecto. Su esposa Valeria ha respondido a las preguntas sobre sus contactos con Epstein en la siguiente declaración. La publico aquí con pequeñas correcciones tipográficas. Declaración de Valeria Chomsky. Como muchos saben, mi esposo Noam Chomsky, ahora de 97 años, enfrenta importantes problemas de salud tras sufrir un devastador derrame cerebral en junio de 2023. Actualmente, Noam recibe atención médica las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y no puede hablar ni participar en discursos públicos. Desde esta crisis de salud me he dedicado por completo al tratamiento y a la recuperación de Noam, siendo la única responsable de él y de su tratamiento médico. Noam y yo no contamos con ningún tipo de asistencia en materia de relaciones públicas. Por esta razón, solo ahora he podido abordar el tema de nuestros contactos con Jeffrey Epstein. Noam y yo hemos sentido un profundo peso en relación con las cuestiones sin resolver que rodean nuestras interacciones pasadas con Epstein. No deseamos dejar este capítulo envuelto en la ambigüedad. A lo largo de su vida, Noam ha insistido en que los intelectuales tienen la responsabilidad de decir la verdad y desenmascarar las mentiras, especialmente cuando esas verdades les resultan incómodas. Como es bien sabido, una de las características de Noam es creer en la buena fe de las personas. La naturaleza excesivamente confiada de Noam, en este caso concreto, nos llevó a ambos a cometer un grave error de juicio. Se han planteado preguntas acertadas sobre las reuniones de Noam con Epstein y sobre la asistencia administrativa que su oficina proporcionó en relación con un asunto financiero privado que no tenía absolutamente nada que ver con la conducta delictiva de Epstein. Noam y yo conocimos a Epstein al mismo tiempo durante uno de los eventos profesionales de Noam en 2015. Cuando muy pocas personas sabían de la conducta de Epstein en 2008 en el estado de Florida, mientras que la mayoría del público, incluidos Noam y yo, no teníamos conocimiento de ello. Eso solo cambió después del informe de noviembre de 2018 del Miami Herald. Cuando nos presentaron a Epstein, se presentó como un filántropo de la ciencia y experto financiero. Al presentarse de esa manera, Epstein llamó la atención de Noam y comenzaron a mantener correspondencia. Sin saberlo, le abrimos la puerta a un caballo de Troya. Epstein comenzó a rodear a Noam, enviándole regalos y creando oportunidades para mantener interesantes conversaciones sobre temas en los que Noam había trabajado extensamente.
Lamentamos no haber percibido esto como una estrategia para atraparnos y tratar de socavar las causas que defiende Noam. Una vez almorzamos en el rancho de Epstein en relación con un evento profesional, asistimos a cenas en su casa de Manhattan y nos quedamos varias veces en un departamento que nos ofreció cuando visitamos la ciudad de Nueva York. También visitamos el departamento de Epstein en París una tarde con motivo de un viaje de trabajo. En todos los casos, estas visitas estaban relacionadas con los compromisos profesionales de Noam. Nunca fuimos a su isla ni supimos nada de lo que sucedía ahí. Asistimos a reuniones sociales, almuerzos y cenas en las que Epstein estaba presente y se discutían asuntos académicos. Nunca fuimos testigos de ningún comportamiento inapropiado, delictivo o reprochable por parte de Epstein u otras personas. En ningún momento vimos a niños, niñas o menores de edad presentes. Epstein propuso reuniones entre Noam y figuras que le interesaban debido a sus diferentes perspectivas sobre temas relacionados con el trabajo y el pensamiento de Noam. Fue en este contexto académico que Noam escribió una carta de recomendación. El correo electrónico de Noam a Epstein, en el que este último le pedía consejos sobre la prensa, debe leerse en su contexto. Epstein le había dicho a Noam que él, Epstein, estaba siendo perseguido injustamente y Noam habló desde su propia experiencia en controversias políticas con los medios de comunicación. Epstein creó una narrativa manipuladora sobre su caso en la que Noam, de buena fe, creyó. Ahora está claro que todo fue orquestado, teniendo como mínimo una de las intenciones de Epstein intentar que alguien como Noam reparara la reputación de Epstein por asociación. Las críticas de Noam nunca estuvieron dirigidas al movimiento feminista. Al contrario, él siempre ha apoyado la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Lo que ocurrió fue que Epstein se aprovechó de las críticas públicas de Noam hacia lo que se conoció como cultura de la cancelación para presentarse a sí mismo como una víctima de la misma. Solo después de la segunda detención de Epstein en julio de 2019 nos dimos cuenta del alcance y la gravedad de lo que entonces eran acusaciones y ahora se han confirmado de crímenes atroces contra mujeres y niños, niñas. Fuimos descuidados al no investigar a fondo sus antecedentes. Fue un grave error y por ese lapsus de juicio pido disculpas en nombre de ambos. Noam me confesó antes de sufrir el derrame cerebral que opinaba lo mismo. En 2023, la respuesta pública inicial de Noam a las preguntas sobre Epstein no reconoció adecuadamente la gravedad de los delitos de Epstein y el dolor perdurable de sus víctimas, principalmente porque Noam daba por sentado que condenaba tales delitos. Sin embargo, siempre es necesario adoptar una postura firme y explícita sobre estos asuntos. Para ambos fue muy perturbador darnos cuenta de que nos habían relacionado con alguien que se presentaba como un amigo servicial, pero que llevaba una vida oculta de actos criminales inhumanos y pervertidos. Desde que se reveló el alcance de sus crímenes, hemos estado conmocionados. Para aclarar lo del cheque, Epstein le pidió a Noam que desarrollara un desafío lingüístico que Epstein deseaba establecer como un premio regular. Noam trabajó en ello y Epstein envió un cheque por $20,000 estadounidenses como pago. La oficina de Epstein se puso en contacto conmigo para organizar el envío del cheque a nuestra dirección particular. En cuanto a la transferencia de aproximadamente $270,000 de la que se ha informado, debo aclarar que se trataba íntegramente de fondos propios de Noam. En ese momento, Noam había detectado inconsistencias en sus recursos de jubilación que amenazaban su independencia económica y le causaba una gran angustia. Epstein le ofreció asistencia técnica para resolver esta situación específica.
En este asunto, Epstein actuó en consecuencia, recuperando los fondos para Noam en una muestra de ayuda y muy probablemente como parte de una maquinación para obtener un mayor acceso a Noam. Epstein actuó únicamente como asesor financiero para este asunto específico. Según mi leal saber y entender, Epstein nunca tuvo acceso a nuestras cuentas bancarias o de inversión. También es importante aclarar que Noam y yo nunca tuvimos ninguna inversión con Epstein o su oficina, ni individual ni como pareja. Espero que esto aclare y explique retrospectivamente las interacciones de Noam Chomsky con Epstein. Noam y yo reconocemos la gravedad de los delitos de Jeffrey Epstein y el profundo sufrimiento de sus víctimas. Nada en estas declaraciones pretende minimizar ese sufrimiento y expresamos nuestra solidaridad sin reservas con las víctimas. 7 de febrero de 2026, Valeria Chomsky. Pues bueno, ahí está la carta y nos parece que pues un personaje como Noam Chomsky y su esposa Valeria Chomsky, Violeta, pues merecían también, pues porque es una campaña y una difamación brutal a nivel mundial, para un personaje también de talla mundial como Noam Chomsky, pues mínimamente era darle una oportunidad a esta palabra en voz de su esposa, que lamentablemente Chomsky pues ya no está en condiciones de salud para defenderse, por motu propio, Violeta. Sí, pues tiene 97 años y además pues un derrame cerebral que vivió pues también hace unos meses, Ernesto. Así es que pues una situación muy, muy compleja también la que está atravesando la esposa, Ernesto, y qué bueno que hemos dado lectura pues a esta carta, pues después de todas estas apariciones también en estos archivos de Epstein. Así es, Violeta. Y pues si te parece y si les parece también, ya estaremos opinando y escucharemos también las opiniones de ustedes con respecto de esta carta también emblemática que envió Valeria Chomsky para escuchar sus opiniones y reflexiones. Y pues otro gran mundo de actores y actrices pro Israel, Violeta, pro Israel, como esta actriz de La Mujer Maravilla, Gadot, se apellida ella, y muchos, muchos más, Violeta, que están con Israel sin importar el nivel al que ha llegado este genocidio, Violeta. Pues sí, Ernesto, esa es una situación real, ¿no? Es una realidad que vemos en estos actores, actrices, cantantes, y pues que no todos se han pronunciado, más bien han sido una minoría, Ernesto, los que han también hecho expresiones a favor del pueblo palestino y en contra del genocidio, Ernesto, y pues eso también pues yo creo que significan muchas cuestiones, ¿no? Uno, pues que estamos en un mundo donde también ellos cuidan sus intereses, ¿no? Y dos, pues a lo mejor muchos de ellos también están a favor de este genocidio y de que se viva también, pues todo esto que va a seguir siendo un gran negocio para el pueblo de los Estados Unidos, Ernesto, ¿no? Bueno, no para el pueblo, sino para el gobierno de los Estados Unidos, un genocidio o una guerra en otro contexto, pues finalmente para algunos espacios son recursos, son empleos, y así lo miran también desde otra perspectiva algunos. Así es que pues son parte de las realidades que también vemos en algunos, en algunos actores que tendrían que estarse pronunciando, pero no lo hacen. Así es, Violeta. Y bueno, pues hay que colocar también a estos actores porque me parece que pues no hay. Perdón, pero no creo, Violeta, que estos actores o cantantes o gente del mundo del espectáculo, ¿quién demonios puede avalar un genocidio como el que se está perpetrando contra el pueblo palestino? Me parece completamente inadmisible, Violeta. Y pues bueno, pues también hay que cobrar esos silencios, Violeta, por lo menos que ese silencio de ellos no hagamos nosotros lo mismo y hacer silencio o encubrir
a quien encubre un genocidio perpetrado por Donald Trump y Benjamín Netanyahu, Violeta. Pues sí, sí, Ernesto. Pues estaremos todo el tiempo hablando sobre pues, estos genocidios que está, y en particular sobre el pueblo palestino, pero también insistimos lo que está haciendo aquí frente a nuestra frontera, que es brutal, Ernesto, ¿no? Y que también hay que dimensionar todo lo que está haciendo hacia otras partes del mundo, que también sigue siendo muy condenable, Ernesto. Así es, Violeta. Pues bueno, vamos a pasar al siguiente tema, Violeta, y nada más te voy a pedir, si me haces favor, Jerónimo, de poner esta imagen que te acabo de enviar, porque ahí usted precisamente va a poder identificar, a veces no se les identifica por el nombre, sino por la propia imagen, Violeta. Pues estos son parte de los actores y actrices, Violeta, que apoyan el sionismo de Benjamín Netanyahu, Violeta, y estaba viendo que este hombre de abajo a la izquierda, pues es el de Stranger Things, Violeta. Era este personaje que aparece ahí llevándoles provisiones o algo así, no me recuerdo bien. Pero sí, y la famosa Mujer Maravilla y toda esta bola de actores y actrices, pues apoyando el genocidio contra el pueblo palestino. Y pues también hay que colocarles el reflector a quien apoya crímenes de lesa humanidad, crímenes de apartheid y genocidio, Violeta. Sí, y yo creo que son más, Ernesto, ¿no? Yo Oh, creo que sí. son más actores y actrices y al no pronunciarse, pues se están aceptando y más bien, lo volvemos a decir, son una minoría, son excepciones las que se han pronunciado en contra del genocidio y eso también hay que señalarlo. ¿Y qué es lo que está detrás? Y pues aquí hay muchos intereses también, Ernesto, muchos de ellos ligados también a estas empresas que los están financiando y esas empresas que tienen negocios también, no solamente en términos bélicos, sino en la reconstrucción. Entonces, hay muchos elementos aquí también de intereses económicos y claro, uno puede pensar cómo sobreponen la situación económica sobre la vida, pero sí, así es, Ernesto, así es que aquí mostramos unos cuantos, pero realmente guardar silencio implica que para muchos de ellos se están aceptando y vuelvo a insistir, y varios siendo financiados por estas empresas que están también involucradas en este genocidio, Ernesto, y en esta otra fase de reconstrucción. Y en estas protestas precisamente que hay contra Donald Trump y sus políticas criminales, pues también cada vez más músicos y más actores y actrices que le colocamos precisamente ahorita estos contrastes, los que no apoyan a los pueblos o a las víctimas y los que sí. Y también pues acaba de sacar este cantautor, rapero, Eminem, que se le conoce como su nombre artístico, y estoy viendo que su nombre es Marshall Bruce Matters. Pues él sacó otro video, Violeta, contra en las políticas represivas de Donald Trump. Así que vamos a ver este video. Espero que no sea una rola comercializada y que no tengamos censura. Vamos a verlo y regresamos con ustedes. And I don't want to cause any controversy, so I won't say no names. But this motherfucker Donald Trump I can't stand. So, before we get into this next song, Lenny, we would like to request something of you. When I say fuck, you say Trump. Fuck. Fuck. When I say fuck, you say Trump. Fuck. Fuck. Because he's got our country. Pues Violeta, pues van varios grupos, cantantes, actores, actrices, empiezan a levantar la voz, otros siguen en ese silencio cómplice, pero
a esto ha llevado Trump. Es tal los crímenes, porque son crímenes los que está cometiendo el mandatario de los Estados Unidos, que se ha convertido casi en un crimen, Violeta, quedarse callado, no denunciar y estar en tu confort de decir yo no me quiero meter en problemas. Y ya estaremos indagando más, Violeta, porque pues parece ser que Bad Bunny se vio obligado a cerrar una de sus redes sociales, Violeta. Bueno, eso mismo preguntaba en la mañana aquí a mis asesores que tengo, o sea, a mis adolescentes, como decía Diana. ¿Qué dijeron? Y me decía la mayor que siempre que van a lanzar un nuevo disco o una nueva etapa, una nueva campaña, borran todas sus redes sociales o el Instagram que borró Bad Bunny se puede deber a eso, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que me ha comentado. No sabemos, tenemos que esperar si tiene que ver algo pero finalmente, aunque haya muchísimas críticas, pues para ellos representa un mundo de ganancias, ¿no? Finalmente, pues también, entonces no tendría por qué cerrar el Instagram Bad Bunny, Bueno, en pero este momento, menos. Ahorita está hasta arriba. ¿Para qué lo cierras? ¿No? Está porque raro. viene una nueva etapa, ¿no? Entonces, esto puede ser un nuevo, digamos, punto de inflexión el día domingo y después entonces cierra. Y claro, genera toda una especulación a nivel mundial. Vimos que varias cadenas en el mundo, a nivel internacional, además de que se está discutiendo, ayer veía un debate en la BBC sobre Bad Bunny y también en France 24 y también en todos, Ernesto, prácticamente hasta Al Jazeera retomó el tema de Bad Bunny, o sea, en todo el mundo se está hablando de esto y también del cierre de sus redes sociales y es como generar una expectativa de qué pasó, qué ocurrió, ¿no? También en términos mediáticos y esto que decía Diana, mercadotécnicos, de qué es lo que va a acontecer y qué va a venir. Eso pensamos que está transcurriendo, Ernesto. Así es, Violeta. Y también a propósito de esto que está haciendo Donald Trump con la población de los Estados Unidos, migrantes y no migrantes, porque han agarrado ya parejo, pues el alcalde de Nueva York, Violeta, Zoran Mandani, pues ya también hizo un nuevo decreto para proteger a la población de todo el estado de Nueva York, pues de la Gestapo estadounidense llamada ICE por sus siglas en inglés. Vamos a ver las declaraciones que hace este alcalde que cada vez está confrontándose de manera más fuerte e importante con el presidente Donald Trump. Vamos a escuchar. If faith offers us the moral compass to stand alongside the stranger, government can provide the resources. Let us create a new expectation of City Hall, where power is wielded to love, to embrace, and to protect. We will stand with the stranger today, tomorrow, and all the days that are still to come. And that is why this morning, right here in this moment, I shall sign an executive order that will uphold our city's protection not just of our fellow immigrant New Yorkers, but of all New Yorkers from abusive immigration enforcement. This order is a sweeping reaffirmation of our commitment to our immigrant neighbors and to public safety as a whole. We will make it clear once again that ICE will not be able to enter New York City property without a judicial warrant. That means our schools, our shelters, and our hospitals.
That means we will protect New Yorkers' private data from being unlawfully accessed by the federal government and stand firmly against any effort to intrude on our privacy. No New Yorker should be afraid to apply for city services like childcare because they are an immigrant. This order mandates that essential city agencies are complying with city laws and directs them to conduct thorough audits of all policies guiding agency interactions with immigration authorities. And it will establish an interagency response committee so that in the event of a major crisis, we are ready and equipped to do the job of protecting New Yorkers. Pues bueno, son las declaraciones y va a haber, mire, uno alcanza y lee ese, no, este sí, etcétera. Lo que vamos a celebrar es que haya cada vez una oposición más fuerte contra un presidente genocida, un presidente criminal, como es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Violeta, y pues con eso estamos llegando al final de la emisión. Ernesto, yo te iba a decir, ya me tengo que ir, tengo que salir volando con mi escoba voladora hacia la UAM X, como decía Temoris, hacia la UAM Xochimilco. Y nada más quería comentar, Ernesto, dos temas que me parecen importantísimos. Uno, pues lo que ha acontecido con estos mineros, Ernesto, con estos trabajadores mineros, ¿no? Hay que decirlo, no son los dueños mineros canadienses, son los trabajadores mineros, pues que fueron secuestrados y se encontraron, ya se confirmó hasta antes de entrar a este noticiario y lo platicaba la presidenta, pues 5 de estos cuerpos ya fueron identificados, de los 10 que se encontraron, 5 pertenecen a estos mineros y lo que ha dicho Omar García Harfuch, pues que fueron aparentemente, que en las primeras declaraciones fueron confundidos, Ernesto. Pues ya veremos si esto se confirma o qué es lo que hay de fondo. Hemos visto también en otros momentos, en otros espacios, actuar también a los grupos del crimen organizado contra los trabajadores mineros. Aquí esa es la situación de desgracia, Ernesto, ¿no? Pues cómo han actuado cobrándoles piso y yéndose también con los en contra de los trabajadores. Y bueno, pues es muy lamentable lo que se acaba también de confirmar también, pues hace unas horas, este hallazgo. Ayer eran 3 y pues que ya se habían confirmado y hoy son 5, Ernesto. Eso por un lado, no sé si quieras comentar algo al respecto. No, sí, y de hecho es la portada del noticiario de Momentum, Violeta, pues algo grave. No se confirmó también la nacionalidad, que ese es otro dato que nos parece importante, que se pueda clarificar la nacionalidad de los trabajadores de la mina que fueron asesinados. 5 de 10 que han desaparecido aparecieron ya sin vida. Así que, pues bueno, ese es un tema que pues será candente. Llama la atención, Violeta, es algo que me ha llamado mucho la atención, que la minera canadiense pues esté en un mutis tremendo, ¿no? Pues son estas mineras depredadoras que les importa un reverendo pepino sus trabajadores, lo que les importa es que extraigan ese recurso mineral. Lo demás es secundario porque para ellos son sustituibles. Pues nos matan a 10, pues metemos otros 10 y que ahí sigan. Y déjeme recordarle algo que Violeta y yo le planteamos aquí cuando publicamos el reportaje México Litio al Descubierto. Y cuando fuimos a hacer ese recorrido con las compañeras y compañeros que nos hicieron favor de guiarnos y acompañarnos, pues parte de un mecanismo que hay en muchas de estas zonas mineras
que tienen que pedirle permiso. En este caso, se le tenía que pedir permiso al cártel de Sinaloa, ahora fracturado en los Chapitos, que son los que cometieron este homicidio, eh, y pues tuvieron que pedir permiso para que pudiéramos entrar a hacer nuestro trabajo. Y pues los del cártel pues nos dieron el permiso para poder hacer el trabajo. Es, ¿qué le digo? Es nada más un pedacito de lo que pasa en todo el país, en donde están pues la minería, y podemos hablar de Zacatecas y podemos hablar de Chicomucelo y podemos hablar, y están los cárteles, Violeta, controlando el recurso minero. No solamente es el gran negocio para las grandes mineras, el contubernio que pueden tener con autoridades de México, sino además los cárteles que juegan un papel muy importante ahí, Violeta. Así es, Ernesto, pues no se ha confirmado la nacionalidad, pero los nombres son Antonio de la O Valdés, José Antonio Jiménez, José Ángel Hernández Vélez, Ignacio Aurelio Salazar Flores y José Manuel Castañeda Hernández. Eso pareciera indicar que son de nacionalidad mexicana. Tendremos que esperar a que se confirme, pero bueno, ya están corriendo también estos nombres de que varios diarios, entre ellos El País, los ha hecho públicos, Ernesto. Y bueno, eso por un lado. Y lo otro también que queríamos compartir, que nos parece importante, me voy a saltar a otro tema, porque ahora sí ya tengo que volar, Ernesto, es un tema que también hemos dado seguimiento, punto y aparte de este tema trágico que se está viviendo en Sinaloa y las familias, Ernesto, ¿no? Las familias que están buscando también pues a estos mineros trabajadores desaparecidos. La situación que hemos aquí conversado en varias ocasiones con el doctor David Barkin, que tiene que ver con el tema de la inflación, ¿no? Y no es solamente un dato que digamos que se queda en la economía arriba, sino que estamos viviéndolo de manera permanente cada vez que vamos a hacer compras y vemos que nos alcanza para menos o que tenemos que estar pagando cada vez más en el súper o en los mercados. Y es este dato que también ayer se daba a conocer en la mañanera de cómo la inflación pasó de diciembre de 3.69. Eso fue el dato de diciembre, pasó a la primera quincena de enero a 3.77, Ernesto, y pues ayer INEGI publicó los últimos datos, estamos en 3.79. Es decir, va habiendo un crecimiento en términos ya anuales de 3.79% de inflación, Ernesto, y bueno, pues eso también tiene impacto en términos del bienestar y por supuesto que impacto en cualquier decisión de política económica y en específico de política monetaria que vaya a tomar el Banco de México en su siguiente encuentro para decidir cómo establece la tasa de interés, la cual también perjudica a las economías de abajo, Ernesto. Así es que no queríamos, le compartimos también a Jero, creo, esa imagen, o ya no sé si se la compartimos, de la tasa de interés, pero de lo que es la inflación, pero bueno, también hay que decir que recordemos que es lo que está teniendo un mayor impacto. Bueno, están los cigarros, los refrescos principalmente, y recordemos que fue una decisión también aquí a nivel nacional de subir impuestos a estos productos y está habiendo pues un efecto inflacionario, Ernesto, por esta decisión que también se tomó. Pues bueno, Violeta, pues ahí están precisamente los datos que le podemos estar presentando y que a propósito de comentarios que luego surgen en el chat, pues eso es algo que afortunadamente en este medio de comunicación y en este espacio siempre hemos procurado presentarle esos datos, esa información que nos parece por demás, pues importante que usted tenga una especificación muy clara de también números, datos, cifras que se van presentando en nuestro país. Y mire,
pasando a otras noticias antes de despedirnos. Casi en la mañanera a la presidenta Claudia Sheinbaum le hicieron un planteamiento a propósito de la publicación de un libro, que tenemos aquí la portada de este libro, que se llama Ni venganza ni perdón. Imagínese usted un libro escrito por Julio Scherer Ibarra, el hijo de Julio Scherer García, y nada más y nada menos que Jorge Fernández Menéndez, este hombre que más que periodista, pues ha sido un policía disfrazado de periodista desde hace décadas, un hombre con una cercanía muy, muy fuerte con el ejército mexicano, un hombre que tiene la posibilidad, imagínese, de entrevistar al general Cienfuegos, Salvador Cienfuegos, a lavarles la cara, que lo dejaban entrar, que lo dejan entrar en el campo militar número 1, que lo dejan entrar en campos de adiestramiento. Ya quisiéramos, no solamente yo o nosotros en Rompeviento, cualquier reportero, periodista, que las Fuerzas Armadas nos abrieran así las puertas. Un hombre por demás, pero créame, créame, se lo digo con toda la cabalidad que me habita, un hombre por demás siniestro, Jorge Fernández Meléndez. Pues ahora resulta que él y Julio Scherer Ibarra escriben este libro y la revista Proceso le pone un adelanto de esta publicación, de este libro, y se van sobre Jesús Ramírez Cuevas, el ex vocero del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y actual coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum. La presidenta fue cuestionada al respecto porque empezaron ya a manejar el rumor de que si Jesús Ramírez tenía que denunciar por los señalamientos que había en su contra en el libro, y esto fue lo que le preguntaron y lo que respondió la presidenta Claudia Sheinbaum. Presidenta, preguntarle si usted puede confirmar que Jesús Ramírez presentó su renuncia al cargo. No, Jesús está trabajando con nosotros, no tiene por qué presentar su renuncia. Como lo he dicho muchas veces, Jesús lo conozco desde que estuvimos juntos en el movimiento, bueno, desde antes del movimiento del CEU, cuando yo estaba en la Facultad de Ciencias y él estaba en el CCH en Naucalpan. Es un hombre de principios y sigue colaborando con nosotros. Bueno, pues esta campaña o guerra que le intentan hacer a Jesús Ramírez Cuevas, pues Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez, pues vaya par de fichas que más bien ambos tendrían que estar siendo investigados. Bueno, Julio Scherer Ibarra sí está siendo investigado, y Scherer Ibarra y Fernández Menéndez acusan a Jesús Ramírez Cuevas de haber utilizado un decreto sobre ex trabajadores de Luz y Fuerza como instrumento de operación política para construir redes clientelares con fines partidistas. Pues esto es lo que señalan Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez en este libro. Bueno, pues las guerras, las pugnas políticas están a todo lo que dan. No en balde también Paulo Díaz Gargari ha estado últimamente, ya lo estaremos entrevistando a ver si mañana, más denuncias sobre las complicidades y el abuso del ejercicio de poder que tuvo Julio Scherer Ibarra en la consejería de la presidencia de la República con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que después el propio López Obrador lo removió de ese cargo. Así que bueno, pues es un mundo de temas que seguimos y que tenemos que estar abordando. Y para cerrar, yo le cerraría pues diciendo que
ojalá se logre una rebeldía por parte de muchos países y que no permitamos que un criminal como Donald Trump, ¿no? y su gabinete quieran impedir, estén impidiendo que enviemos nuestro petróleo, el de México, no el de Estados Unidos, y que ningún país del mundo puede enviar petróleo a Cuba. ¿Por qué? Porque lo dice Donald Trump. Pues más absurdo, más criminal, más cavernícola no puede ser una situación de esta naturaleza. Así que bueno, vamos a seguir. Ya habíamos planteado en algún momento que tendríamos que, como sociedades, pensar también en coordinar flotillas para llevar ayuda humanitaria a la hermana República de Cuba, al pueblo de Cuba y al gobierno de Cuba también. A ambos, nosotros acá no separamos ni decimos solo el pueblo es el que más está sufriendo, eso no tenga ninguna duda, es lo que señalaba Violeta, pero también es una apuesta para derrocar al gobierno de Miguel Díaz-Canel, al gobierno de Cuba, eh, cuando al que se debería estar derrocando es al gobierno de los Estados Unidos. Pero como nosotros no somos como Donald Trump, no queremos que lo derroquen, que se le haga un juicio, un impeachment, y que sea no solamente destituido, sino que pueda ser llevado a juicio él, Marco Rubio, Pete Hegseth, el secretario del Pentágono. Hay Pam Bondi, hay una suerte de funcionarios de los Estados Unidos que, si bien ahorita están engolosinados celebrando su poder, ojalá que cuando logremos que se logre que se vayan de ese poder, se les aplique la justicia y terminen en los penales en donde están metiendo a reclusos, incluyendo a migrantes, incluyendo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que Venezuela además está en otro momento y en otro tiempo, y ya tendrán que también irse aclarando varias cosas. Tenemos un video, bueno, tenemos varios, de Delcy Rodríguez, la presidenta en funciones, mientras se logra la liberación de Nicolás Maduro, el presidente de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Y hay un video donde Delcy Rodríguez anuncia pues un nuevo modelo económico para Venezuela. Vamos a escuchar este video y regresamos. Se lo prometimos al presidente Nicolás Maduro en diciembre, Ángel, y le estamos cumpliendo. 4 de febrero, Día de la Dignidad Nacional, vienen los productores de las comunas, las productoras, los pescadores, las pescadoras, vienen con sus experiencias productivas a mostrar una nueva Venezuela. Aquí están haciendo un nuevo modelo económico, y es el modelo económico del pueblo. Ese pueblo que en la Cuarta República, durante el puntofijismo, fue excluido de la vida nacional, fue excluido de la vida política, democrática, de la vida económica, de la vida social. Y fue el comandante Hugo Chávez quien apareció como un rayo, fue el 4 de febrero y le dijo a Venezuela: vamos pueblo, desde nuestras raíces históricas, vamos pueblo pues a echar a andar a esta patria. Así que, queridos comuneros, comuneras, gracias, desde mi corazón se los digo. Un corazón que desde la madrugada del 3 de enero está aún apretado por lo que ocurrió en nuestro país, por una agresión injusta, ilegal, pero que también significó el secuestro de nuestro presidente y de la primera combatiente, Cilia Flores. Y yo sé que el clamor de Venezuela es
libertad para el presidente Maduro y para la primera dama, diputada Cilia Flores. Y una forma de cumplirle y de honrarlo es seguir trabajando por Venezuela. En diciembre nos dijo, 4 de febrero, primer encuentro nacional de la economía comunal de todo el país. Y aquí está Occidente, Centro-Occidente, Guayana, Centro, los Llanos y los Andes Oriente en una sola economía. Ayer el ministro... Bueno, pues se acerca la audiencia en el mes de marzo de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, y nos parece que esa audiencia va a marcar el antes y el después, porque si en esa audiencia no se logra la liberación o no se pinta un horizonte claro, pues vamos a ver qué va a suceder en Venezuela, porque la exigencia tiene que ser libertad para Nicolás Maduro y para Cilia Flores. Vamos a ver si se da. Déjeme regresar antes de despedir el caso de Jeffrey Epstein y de Donald Trump. Bueno, pues la pareja de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, finalmente fue su audiencia para que rindiera su declaración. Y bueno, no es de sorprender la decisión que tomó esta mujer, pero bueno, este es un fragmento de la audiencia, las preguntas que le hicieron y la respuesta que ella da a cada una de esas preguntas. Vamos a escucharla. Ms. Maxwell, were you a close friend and confidant of Jeffrey Epstein? I would like to answer your question, but on the advice of counsel, I respectfully decline to answer this question and any related questions. My habeas petition is pending in the Southern District of New York. I therefore invoke my right to silence under the Fifth Amendment to the U.S. Constitution. Let the record reflect that Ms. Maxwell has invoked the Fifth Amendment against self-incrimination. Ms. Maxwell, please be very clear. Are you declining to answer the question put to you solely on the ground that you believe the answer will incriminate you? I invoke my Fifth Amendment right to silence. Ms. Maxwell, did you at any time play any role in Jeffrey Epstein's activities involving the recruitment, grooming, or trafficking of young women or girls? I invoke my Fifth Amendment right to silence. Let the record reflect that Ms. Maxwell has invoked the Fifth Amendment against self-incrimination. Ms. Maxwell, please be very clear. Are you declining to answer the question put to you solely on the ground that you believe the answer will incriminate you? I invoke my Fifth Amendment right to silence. Ms. Maxwell, have you ever coerced, directed, or otherwise instructed any young woman or girl to provide sexual favors to Mr. Epstein or any other individual? I invoke my Fifth Amendment right to silence. Let the record reflect that Ms. Maxwell has invoked the Fifth Amendment against self-incrimination. Ms. Maxwell, please be very clear. Are you declining to answer the question put to you solely on the ground that you believe the answer will incriminate you? I invoke my Fifth Amendment right to silence. Ms. Maxwell, did you and Jeffrey Epstein attempt to surround yourselves with influential individuals to curry favor and shield yourselves from potential scrutiny? I invoke my Fifth Amendment right to silence. Let the record reflect that Ms. Maxwell has invoked the Fifth Amendment against self-incrimination. Ms. Maxwell, please be very clear. Are you declining to answer the question put to you solely on the ground that you believe the answer will incriminate you? I invoke my Fifth Amendment right to silence. Ms. Maxwell, can you please provide us with all the names of other additional co-conspirators to the crimes perpetuated by you and Jeffrey Epstein? I invoke my Fifth Amendment right to silence.
Let the record reflect that Ms. Maxwell has invoked the Fifth Amendment against self-incrimination. Ms. Maxwell, please be very clear. Are you declining to answer the question put to you solely on the ground that you believe the answer will incriminate you? I invoke my Fifth Amendment right to silence. Ms. Maxwell, is it your intention to answer every question put to you by the committee today with the assertion of your Fifth Amendment right against self-incrimination? I invoke my Fifth Amendment right to silence. The answer to that is yes also. So just as her lawyer, I'll tell you, yes, that's her intention. Ms. Maxwell. Bueno, pues este es el testimonio, bueno, el no testimonio de esta señora cómplice, la señora Maxwell, de Jeffrey Epstein y de Donald Trump. Vaya trío infernal que conformaron estas personas y que lamentablemente uno es presidente de los Estados Unidos. Bueno, mientras esta mujer pues se niega a declarar, hay quienes sí están declarando y esta es una de las víctimas de Jeffrey Epstein, esta chica que presenta su testimonio de cómo fue abusada por Jeffrey Epstein cuando ella estaba sola y solo tenía 17 años. Vamos a escucharla. I was only 17. I was the perfect victim. I was on my own and I needed help. Jeffrey Epstein preyed upon me. He put me in a vulnerable and dependent situation and took advantage of me. I was only 17 years old. I was a little girl. The photo is of Jeffrey Epstein and Tila Davies. It is Tila's first time on a helicopter. They are flying over the United States Virgin Islands. She is smiling because she did not yet realize that he had a predatory plan for her. Ultimately, he raped and sexually assaulted her frequently in a variety of places and settings, including by trafficking Tila to his homes in New York, New Mexico, Florida, the Virgin Islands, and France. He treated her like an object for his sexual gratification. I'm here to set an example and inspire all victims of sexual abuse to conquer their fear and tell someone. It's not only cleansing, but you will be heard, and people will listen. I am here for them. Que mi respeto y mi admiración para esta compañera y muchas otras compañeras que han sido vejadas y abusadas y que no es fácil pararse a cuadro y dar el testimonio de estas terribles y crudas realidades de un abuso sistemático de un depredador sexual llamado Jeffrey Epstein, en contubernio con su pareja Maxwell y en contubernio con el hoy presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Tremenda, tremenda esta realidad. Y bueno, con esto llegamos al final de esta emisión, así que los dejamos con esta carrera informativa y con la despedida y el abrazo y el afecto que tenemos, que le tenemos y que le agradecemos siempre su compañía. Gracias todas, gracias siempre.